Hermanos, quiero invitaros hoy a hacer la lectura bíblica en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículos 4 al 7. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Hacer la lectura bíblica, oramos y ya entramos en la meditación de hoy, a reflexión en la palabra del Señor. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Dice así la palabra del Señor. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oramos y ponemos este tiempo delante del Señor. Padre, queremos alabarte en este día del Señor. Queremos cultuarte a ti. Queremos también hoy, que es día de Navidad, recordar el regalo, la dádiva del Hijo y todos los beneficios que tú nos has otorgado en la persona de Jesucristo. Padre Santo, quiero rogarte que ahora, en la medida en la que meditamos en tu palabra, tu Espíritu pueda pasearse en este lugar y obrar aquello que acabamos de leer, pueda obrar en nuestros corazones una renovada experiencia con el amor paternal que en Cristo tenemos delante de ti, Padre, y contigo. Y que podamos como iglesia clamar: Abba, Padre, cada vez de manera más profunda y más vigorosa. Cristo, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a conocer que el mismo amor con el que el Padre te amó es el que nos ha amado a nosotros, según tu propia oración, Jesús. Ayúdanos a conocer y a experimentar esa realidad en la medida en la que consideramos tu obra a nuestro favor y nuestros corazones aprenden de manera íntima y profunda a descansar en ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 No recuerdo si era Atanasio, uno de los padres de la iglesia, tiene una frase muy famosa que dice que el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que los hijos de hombre llegasen a ser hijos de Dios. Y esa es posiblemente la mayor de las dádivas del Evangelio, el hecho de que a causa de la obra consumada de Cristo a favor de su pueblo, nosotros somos hechos hijos de Dios. De modo que a partir de la fe en Cristo Jesús, nosotros ya no nos relacionamos con Dios como un esclavo se relaciona con un señor o con un amo. Ya no estamos delante de él como alguien que está bajo el látigo de un amo cruel. No, nos relacionamos con él como un hijo delante de su padre. Por eso versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Y es la voluntad de Dios en Cristo Jesús que sus hijos entiendan esta realidad y puedan experimentarla, gozar de ella y vivir a partir de ella todos los días. Todos los días. La potencia de los mártires residía en experimentar esta categoría de amor. ¿Okay? O sea, la vida cristiana depende de esta experiencia con el amor del Señor. Pero es precioso en el versículo 4 ver cómo Pablo nos da en un solo versículo, nos comprime todo el sentido de la Navidad, todo el sentido de la obra de Cristo, del Evangelio, de todo lo que el Señor ha hecho a nuestro favor y todo lo que hoy, de manera muy especial en la Navidad, estamos celebrando. En una sola frase encontramos el significado y el propósito de la Navidad. Nos dice el versículo 4, segunda parte, dice: Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, ahí lo tienes. O sea, eso es lo que celebramos. Celebramos al Dios que vino a salvarnos, al Dios que vino a nuestro encuentro, al Dios que vino a encontrarnos en el lodo cenagoso, en el fango de la desesperación, como hoy estábamos cantando: gracias, Señor, porque tú viniste a nuestro encuentro. Y una hermana oró, no sé si era Tere: gracias porque has venido a librarnos del infierno, del pecado, de la muerte. Tú has venido a nuestro encuentro. Dios envió a su Hijo. Ese es el mensaje de la salvación. No es el mensaje de la religión, ni de la filosofía, ni de la fuerza del hombre. Es el mensaje de la gracia de Dios, del Dios que viene a nuestro encuentro para salvarnos.
Dios, nos dice la palabra, Dios envió a su Hijo. Y es bien interesante porque lo hizo en el tiempo propicio. Primera parte del versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Por lo tanto, el Hijo no fue enviado en cualquier momento. El Hijo fue enviado en el momento oportuno, propicio. Cuando Dios, que es soberano sobre la historia, que gobierna sobre todas las cosas, Él sabía que el momento de enviar a su Hijo había llegado. Ahora bien, cuando se interpreta esta frase, esta idea del tiempo en el tiempo propicio en el cual el Padre envió a su Hijo, pues hay varias especulaciones referentes a esto. Algunos piensan que era el tiempo propicio a causa del auge del Imperio Romano, ¿no? Porque el imperio estaba gobernando, la Pax Romana hacía con que el Evangelio pudiese extenderse a todas las naciones, habían carreteras, había un ambiente propicio en ese sentido. La extensión de la lengua griega o helena por todo el imperio hacía con que, también el mensaje pudiese extenderse de manera eficaz. Y hermanos, todo eso, desde luego, Dios lo tenía en el control, amén. O sea, Dios estaba en el control de todo eso, pero cuando el apóstol Pablo nos dice que Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo, cuando el tiempo propicio había llegado, Él está pensando en algo más fundamental, algo más importante. ¿Sabéis? Dios se había estado revelando en la historia de la redención desde el principio. En toda la historia del Antiguo Pacto, especialmente a partir de la obra de la ley, Dios estaba preparando el camino para que la humanidad, y de manera muy especial a partir del pueblo de Israel y de la ley mosaica, estuviese en una situación propicia para recibir a Cristo y recibir la gracia y el amor que el Padre nos tenía otorgado, tenía preparado en Él. Y en los versículos 1 al 3 es muy interesante notar cómo el apóstol Pablo nos dice que antes de la venida de Cristo, en esta historia de la redención, Dios nos tenía bajo la tutela o bajo la disciplina de la ley, la ley mosaica, aquella ley que nos hablaba de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, de las demandas de Dios para con el hombre. ¿Os acordáis de Moisés? ¿Os acordáis cuando él subió al monte? ¿Cómo estaba el monte? El monte humeaba, ¿no es cierto? Habían relámpagos, había fuego. Moisés temblaba enterito. Cualquiera que tocase aquel lugar caería muerto. Y toda la dispensación del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto, aunque no está exenta de gracia, hay gracia desde el principio. Desde luego todo el énfasis de ese pacto, que Pablo mismo lo llama pacto de muerte, el pacto de la ley, tenía como propósito llevar a los hombres al temor, romper su orgullo, quebrantar su vanidad, llevarles a temer a Dios, a temblar delante de Él, a estar aterrados de cara a su santidad, a su gloria, a su juicio, a sus demandas. Y aún aquellos que somos de Él, nos dice el apóstol Pablo, y especialmente hablando del pueblo de Israel, estábamos bajo la tutela de la ley. Versículo 1 del capítulo 4 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Interesante, Pablo llama a la ley mosaica y a toda la obra del Antiguo Pacto, el templo y todos los sacrificios, rudimentos del mundo, cosas humanas a partir de las cuales Dios nos estaba enseñando la gloria de su poder, de su santidad, de su justicia. Fíjate, y Pablo dice, la ley operaba en la vida de los hijos como un ayo, como una aya, ¿no? Como una tutora que está disciplinándoles constantemente y llevándoles en cierto sentido al terror, a la agonía, a la aflicción. Sabéis, hay un momento donde Dios va a manifestar su gracia, pero hay un tiempo en nuestras vidas donde muchas veces Él se manifiesta con su disciplina, con su ira, con su fuego, con su terror. Y eso ocurre antes de la conversión, pero también ocurre muchas veces aún después de convertidos, después de haber entendido la gracia del Evangelio. Hay periodos, hay temporadas en las cuales Dios se nos manifiesta una vez más como alguien que tiene el ceño fruncido. ¿Sí o no? ¿No es verdad que sí? Nos lleva al terror.
nos trae de nuevo a su ley, nos pone delante del Sinai. Es posible que haya gente en este lugar que esté experimentando esa realidad. Bueno, hermano, Dios tiene un tiempo en el cual la ley tiene que obrar, un tiempo en el cual muchas veces el corazón no encuentra sosiego, no encuentra descanso. La misericordia, la gracia, el amor, el perdón de Cristo no aparecen y uno piensa, es que Dios no está obrando en mí, si lo único que siento es angustia, es una disciplina férrea. Sí, es el Señor, es el mismo Dios que va a mostrar su gracia. Primero, para que la gracia pueda penetrar, tiene que abrir surcos con su ley. Tiene que romperte. Porque nosotros somos tan necios y tan duros que ni siquiera el amor de Cristo recibimos. Le pasa a los hijos muchas veces. ¿No es verdad que el padre quiere ir con su amor, pero está en una necedad tan grande que no le entra, ¿no? Entonces la ley tiene que obrar. Y el Señor obró de ese modo en la historia del pueblo de Israel en todo el Antiguo Pacto. Todo el Antiguo Pacto es llamado esa tutela a partir de los rudimentos del mundo para llevarnos al arrepentimiento, al terror, al quebranto, a la aflicción de espíritu. Pero bendito sea el nombre del Señor, hay tiempos, amén. El llanto puede una noche durar, pero el gozo viene por la mañana, hermano. Sí, el Señor golpea, Él hiere, pero Él sana. Sí, hay muerte, pero al tercer día hay resurrección. Sí, hay ley, hay ira, pero hay misericordia, pero hay gracia. Hay perdón en Cristo Jesús. Por eso sí, en el cumplimiento del tiempo, una vez Dios entendió en su providencia, el Padre entendió que la ley había hecho su obra cabal, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Y dos cosas importantes nos dice acerca del Hijo. La primera de ellas nos dice que es nacido de mujer, y la segunda de ellas, nacido bajo la ley. Las dos cosas son bien importantes. La primera de ellas nos enseña que Cristo es plenamente hombre. Él es plenamente Dios como Hijo eterno del Padre, eternamente engendrado por el Padre, pero Él es también plenamente hombre, nacido de mujer. Hermano, esto que yo creo que para todos los que estamos aquí es tal vez bastante obvio. No os imagináis lo que la iglesia tuvo que batallar, especialmente en los primeros siglos, para mantener firme la plena humanidad de Jesucristo. Sabéis, en los primeros siglos había una enseñanza que se llamaba el docetismo, que enseñaba que Jesús no podía haber adquirido un cuerpo plenamente humano, ¿okay? Porque el cuerpo es pecaminoso per se. Por lo tanto, Cristo, docetismo significa apariencia. Él tenía una apariencia humana, pero no era plenamente hombre. ¿Okay? Esa era la idea. Y después de ello se levantó Apolinario, otro maestro, que empezó a decir, no, mira, Cristo tiene un cuerpo plenamente humano, sí, pero dentro de él habita el verbo divino. Por lo tanto, él tiene un cuerpo humano, pero no tiene un alma humana. Es un cuerpo con el verbo metido dentro. Mira, hay mucha gente que piensa de este modo, hasta el día de hoy. Pero se tuvieron que levantar, por ejemplo, un antiguo teólogo llamado Gregorio de Nisancio, que dijo, no. Cristo asumió nuestra plena humanidad. Él asumió nuestro cuerpo, pero también asumió nuestra alma, nuestro espíritu. Porque Él no podía redimir aquello que Él no hubiese asumido plenamente. Hermano, todo nuestro ser necesita redención, ¿no es cierto? El cuerpo, el espíritu, el alma, bueno, para redimirnos en plenitud. Cristo tuvo que asumir nuestra plena humanidad. Nuestro cuerpo, nuestra alma, espíritu, todo eso Él lo tuvo que asumir. Y todo eso está contenido en esta verdad de la que nos habla aquí Pablo cuando dice nacido de mujer, nacido de mujer. Pero en segundo lugar, Él nos dice que Él nació bajo la ley, nacido bajo la ley. ¿Qué significa eso? Pues nada, significa que Jesús asumió nuestra plena humanidad, no como ella era antes de la caída, ¿no? Cuando Adán no había pecado, en ese estado donde todavía no había sufrimiento, donde todavía había una santidad real. No, Él lo asumió con todas las consecuencias del pecado. Sin pecado, pero pudiendo experimentar en su cuerpo todas las consecuencias reales del pecado.
Así es como el Señor apareció. Él nació bajo el sufrimiento causado por el pecado y bajo las implacables demandas de la ley divina. Por eso Él podía sufrir y en efecto lo hizo desde su nacimiento. Y hermanos, Él se puso a sí mismo, siendo Dios, siendo el dador de la ley, Él se puso bajo la ley para cumplirla en la perfección. Y vemos a Jesús cumpliendo la ley y sus padres cumpliendo la ley en Él desde el principio. A los 8 días Él fue circuncidado conforme a la ley, se ofrecieron los sacrificios necesarios en el templo. Después cuando Él llegó, empezó su ministerio, Él fue bautizado por Juan. ¿Os acordáis cuando Él fue a las aguas del bautismo y Juan le dijo, hey, pero tú eres el que me tiene que bautizar a mí, no yo a ti? Y Jesús le dice, no, hey, tranquilo, es necesario que se cumpla toda la ley. Toda la ley se tiene que cumplir. Él vino como alguien que estaba bajo la ley y bajo el sufrimiento y los azotes de la ley, siendo alguien completamente santo, sin pecado. Y hermanos, aquí llegamos a un punto importante. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se hizo plenamente hombre y por qué Él vino a estar bajo la ley? Hermanos, porque Jesús vino, y presta atención, yo sé que no estoy hablando de algo nuevo aquí, pero por favor, presta atención. Antes de ser nuestro maestro, antes de enseñarnos cómo debemos vivir, antes de venir a resolver subjetivamente el estado de nuestras vidas, Él vino a ser nuestro representante. Él vino a hacer algo delante del Padre, punto. Aparte de ti, delante del Padre, punto, se acabó. Él vino a hacer algo en lo que ni tú ni yo pintamos nada. Nada. Algo, una transacción que tenía que ver con el Padre y el Hijo. Él vino delante del Padre a hacer algo perfecto conforme a las demandas de su Padre y al deseo del Padre y del Hijo. Él vino, hermanos, a cumplir la ley como representante de su pueblo. Él vino a derramar su sangre como sacrificio expiatorio a favor de sus escogidos para conseguir de una vez y para siempre nuestra plena, perfecta y completa salvación de ahora y para siempre. Y la primera demanda de Cristo, es que con humildad de corazón abramos las manos y recibamos plenamente lo que Él ha hecho a nuestro favor todos los días, el tiempo entero y por toda la eternidad. Hermano, eso es lo primero. Lo primero es, Él es nuestro representante. Y esa es la única esperanza cristiana. La única esperanza cristiana reside en recordar que el Padre está plenamente satisfecho con la obra del Hijo. Punto. Te lo repito. La única esperanza del creyente es recordar todos los días, el tiempo entero y para siempre, que el Padre está plenamente satisfecho con la obra del Hijo. Punto. Pastor, pero usted sabe, mi arrepentimiento no es tan profundo como debería. El Padre está satisfecho con la obra del Hijo. Pero pastor, mi fe es enclenque. El Padre está satisfecho con la obra del Hijo. Pero pastor, mi santidad, mi obediencia, ¿sabe? Me esfuerzo, pastor, me esfuerzo todos los días. Quiero hacerlo mejor. El Padre está satisfecho con la obra del Hijo. Él vino a redimir a los que eran esclavos de la ley. Y quienes a partir de las obras de la ley eran completamente incapaces de agradar al Padre y de alcanzar su favor. Completamente incapaces. De modo que su única esperanza era, desesperado de sí mismo, acudir a solo Cristo. Y alguno me dirá, ya, pastor, entiendo, ese es el principio de la vida cristiana. Luego las cosas cambian, ¿no es? Él empieza la obra, pero a partir de ahí, claro, yo tengo que añadir. El Padre está satisfecho con la sola obra de Cristo. Quita la mano, qué atrevido. ¿Cómo es eso? No.
El Padre nos recibe por solo Cristo, ayer, hoy y por los siglos. La salvación en el cielo, vamos a cantar, la salvación es del Señor y del Cordero que está sentado en el trono. Punto. 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 A eso no le añadiremos. Y mi arrepentimiento, y mi fe, y mi respuesta, y mi progreso en la santidad. Punto. En lo que concierne a nuestra aceptación delante del Padre y a nuestra reconciliación con Dios, nadie ose añadir nada a la obra del Hijo, porque el Padre está solo satisfecho en la obra de Cristo. Y anatema sea el que añada cosa alguna a eso. No, no, hermano. Esa es la verdad. Y nosotros tenemos que recordarla el tiempo entero, porque somos orgullosos. Porque nuestro corazón es incrédulo y necesita recordar el Evangelio una y otra vez. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque algo absolutamente asombroso y milagroso acontece cuando entendemos el mensaje del Evangelio y desesperados de nosotros mismos nos asimos de Cristo y descansamos en Él. Lo que acontece, nos va a decir aquí el apóstol Pablo, es que somos adoptados como hijos suyos. El Padre nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios en función a la sola obra de Cristo a nuestro favor. Nosotros pasamos a vivir a partir del estatus que el Hijo experimenta delante del Padre. No en un sentido absoluto, Él es el Hijo con H mayúscula, porque es con H. Pero nosotros somos hijos con pleno derecho en función a la obra del Hijo a nuestro favor. Y Pablo dice, cuando alguien descansa en la sola obra de Cristo a su favor para su aceptación delante del Padre, Él es hecho hijo de Dios y a partir de esa realidad un milagro asombroso acontece en su corazón. Versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió. Y ahora el segundo. Primero Dios envió al Hijo. Dios envió al Hijo para ser nuestro representante delante de Él, para hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer nunca. Cumplir la ley y morir en nuestro lugar. Pero ahora, cuando nosotros descansamos en el Hijo, Él hace otra cosa. Él envía, Dios envió ¿a quién ahora? Al Espíritu. Él envía al Espíritu a vuestros corazones. Esto es asombroso, ¿no es cierto? Esta es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu es enviado a nuestros corazones. Él viene a habitar, a hacer su habitáculo en el corazón del creyente. Y lo que Él nos lleva es a relacionarnos con Dios como un hijo se relaciona con su padre. Por eso dice, Él envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba, Padre. Hermano, esta es una buena prueba de algodón para la verdadera experiencia cristiana, porque esto no se puede producir. Hay todo tipo de oraciones que una persona religiosa puede hacer, pero esta oración de la que nos habla aquí el apóstol Pablo es única para aquellos que verdaderamente han nacido de lo alto, conocen a Cristo y son templo del Espíritu, tienen al Espíritu dentro. Es este clamor, Abba, Padre. ¿No es cierto? Que nace de un corazón que se sabe amado por el Padre, reconciliado con Él, que vive a partir de esa realidad. Eso es algo que solamente el Espíritu del Señor puede hacer en nuestras vidas. El Espíritu Santo en nosotros es aquel que nos lleva a clamar a Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Abba, Abba, Padre. Y hermanos, cuando ese amor divino, el amor paternal de Dios llena nuestros corazones, nosotros empezamos a relacionarnos con Él no como un esclavo, sino como un hijo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. De modo que como hijos nosotros obedecemos, pero no como aquel que está bajo la ley. No como aquel que está bajo la mano de un tirano, sino como aquel que se sabe amado. Nosotros obedecemos a partir de dos convicciones evangélicas, cristocéntricas. La primera es la del perdón. La segunda es la de la firme certeza de la herencia eterna, de que Él va a hacer su obra completa en mí. Por lo tanto, cuando yo, apoyado en la sola obra de Cristo, descanso en Él, y el Espíritu viene a hacer habitáculo en mi alma y a llevarme a clamar, Abba, Padre, yo empiezo a vivir en santidad, a crecer en santidad, pero lo hago a partir de estas dos realidades. La primera, soy perdonado. El Padre me ha perdonado. Al esclavo lo pueden echar fuera, pero el Hijo permanece en casa. Estoy seguro en el perdón del Señor y estoy seguro en la herencia
que Él me tiene reservada en Cristo en los cielos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, por lo tanto, ya voy a ir terminando hoy. Vamos a terminar con un tiempito de oración como iglesia. Pero, por lo tanto, cuando tu alma empiece a agobiarse bajo el peso de la ley y empiece a relacionarte una vez más con Dios como un esclavo se relaciona con su amo, y empieza a pesar sobre ti todo eso, recuerda la obra objetiva de Cristo. Acuérdate de lo que escuchaste hoy. El Padre está satisfecho con el Hijo. Y cuando el demonio venga con agresividad para condenarte en aquello que no es correcto, ojo, cuando hay pecado y el Espíritu convence, algo distinto. O sea, no eches fuera el demonio, te arrepientes y vuelves al camino, ¿ok? Pero cuando hay condenación agresiva e incredulidad en el alma, dile a tu corazón, el Padre está satisfecho con el Hijo. El Padre está satisfecho con el Hijo. Alma mía, vuelve a tu reposo hasta que el Espíritu de adopción vuelva a obrar en tu corazón y de nuevo ese Abba Padre empiece a fluir y a partir de ahí toda obediencia cristiana nazca en tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Pero desde luego tengo que terminar en esta noche preguntándote si tú has aceptado al Hijo. Si tú has aceptado al Hijo. Sabes, Dios nos recibe en Cristo. Fuera de Cristo hay juicio, hay ira. Fuera de Cristo hay infierno. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio es glorioso, pero también es una solemne advertencia a toda la humanidad. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Por eso yo quiero animarte a acudir a Cristo en esta noche, ¿no? Que en esta Navidad también tu corazón pueda ser llamado hacia Él y tú puedas decir, hey, yo quiero descansar mi corazón en solo Cristo. Amén. Es el nombre del Señor. Gracias, Padre, por enviar al Hijo. Gracias por otorgarnos una salvación tan grande. Gracias, Hijo, por ser nuestro representante, por haber tomado nuestra plena humanidad bajo la ley para cumplir todas las demandas del Padre a nuestro favor. Gracias, Espíritu Santo, por venir a nuestros corazones y ministrarnos en amor del Padre. Yo quiero pedirte que en este fin de año, estos días que vienen por delante y también todo el año que viene, Señor, este clamor Abba Padre pueda ser cada vez más íntimo y profundo en el corazón de tu pueblo. Por eso quiero pedirte que tú nos des una visión más clara del Evangelio y un corazón más arraigado en él. Que tú limpies nuestras vidas. Señor, que confrontes nuestro pecado. Donde tiene que haber obra de la ley, trae tu ley. Señor, donde tienes que traer quebranto, trae quebranto. Donde el bálsamo de tu gracia tiene que operar en mi vida, en la vida de mis hermanos, yo quiero pedirte, Señor, que tú lo sigas haciendo. Para que, Señor, el clamor Abba Padre sea cada vez más profundo en nosotros. No solamente en tiempos de bonanza, pero también en tiempos de sufrimiento y dolor. Danos la gracia, Señor, de poder estar anclados firmes en el amor del Padre. Señor, y queremos pedirte y rogarte, Padre Santo, que en la medida en la que nosotros experimentamos y vivimos como hijos tuyos en un mundo oscuro, bajo tu ira y tu juicio, que muchos puedan ver tu salvación. Padre, no puedo más que orar por estas personas que vinieron el domingo pasado, Señor, a oír tu evangelio, rogando, Señor, que tu misericordia se extienda sobre muchos de ellos, Señor. Queremos orar por nuestros familiares, por vecinos, por amigos, Señor, que se han expuesto a la verdad, para que tú traigas convicción de pecados, Señor, para que tú extiendas el evangelio, Señor, a sus corazones y traigas salvación. Padre Santo, queremos pedirte una cosecha como iglesia, Señor, y que tu nombre sea exaltado en medio de tu pueblo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.